Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia virtual Retos del Periodismo Ambiental frente a la emergencia y la seguridad hídrica. Esta conferencia virtual es organizada por el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y del Gobierno de Canadá. El proyecto de infraestructura natural es ejecutado por el consorcio liderado por Forest Trends, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres. Mi nombre es Marta Chavarría y seré la moderadora de esta sesión. Antes de comenzar, queremos pedirles que por favor se acerquen al micrófono o usen audífonos, digamos, para tener un mejor sonido, y que además, por favor, estén más cerca a su router y así ver que tienen un buen sonido. Es muy bueno colocarse cerca y así uno mejora las condiciones. El día de hoy vamos a tener también disponible en preguntas y respuestas. Pueden poner sus comentarios y ir poniendo las preguntas para los participantes. También vamos a hacer la sesión interactiva, como ustedes saben que ya nos hemos especializado, entonces recalcamos que estén todos disponibles para participar. Los medios de comunicación son reconocidos por ser el termómetro de una sociedad, de un país. El espacio que dedican a la cobertura de un tema tan fundamental para el Perú como la seguridad hídrica debería ser un indicador clave para alertar a la ciudadanía y el gobierno sobre qué prioridad le estamos dando a un tema crucial para las peruanas y los peruanos. En el contexto actual, se ha hecho evidente que el acceso al agua de calidad es fundamental para enfrentar los grandes desafíos sanitarios que plantea la crisis. ¿Cómo lograr viabilizar estos temas en una agenda pública cuya atención está focalizada en la emergencia? ¿Cómo vincular el tema del acceso al agua con la conservación y restauración de los ecosistemas que producen y aseguran el abastecimiento presente y futuro de este recurso? La construcción de una visión de resiliencia más ambiciosa para el país, con tomadores de decisión, conectando claramente la infraestructura natural, la seguridad hídrica y la igualdad de género como eslabones fundamentales y la generación de una corriente de opinión pública positiva hacia la infraestructura natural que enfatice los servicios ecosistémicos que brindan su importancia para la seguridad hídrica, necesita decisivamente el compromiso y la acción de periodistas y medios como los que hemos reunido el día de hoy en esta conferencia virtual. 3 periodistas de amplia trayectoria en el tema ambiental, cuyas investigaciones han sido reconocidas a través de importantes premios de alcance nacional y cuyas ideas y experiencias serán, sin duda, de un gran aporte hacia la construcción de esta visión. Nos acompañan el día de hoy y en primer lugar hablará Alberto Ñiquén Guerra, periodista con formación en antropología, es editor general de lamula.p, portal de noticias con alcance internacional
y periodista especializado en cambio climático, educación sostenible y pueblos indígenas. Actualmente también se desempeña como editor de la revista Poder. Ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio Nacional Ambiental y el Premio Cultura del Agua, ambos en el 2019. Además, colabora con diversos medios de comunicación y plataformas extranjeras. Posteriormente hablará Gustavo Guarnizo Yangua, periodista peruano con más de 7 años de experiencia en medios regionales. Actualmente labora con la multiplataforma Cultivalú Piura, donde cubre información sobre derechos humanos, corrupción y ecología integral. Ganador de la cuarta edición del Premio Cultura del Agua en la categoría Radio, con su trabajo sobre la promoción del cuidado de los páramos y bosques de neblina en Piura. En tercer lugar, nos acompaña Elizabeth Salazar Vega. Ella es periodista de investigación y analista de datos en Ojo Público, especializada en la cobertura de temas de desigualdad social y grupos de poder. Viene trabajando en el desarrollo de medios digitales para la investigación periodística y en el laboratorio de innovación para contar historias de nuevos formatos. El panel lo va a dirigir Jimmy Carrillo Saavedra. Él es periodista y especialista en diseño y desarrollo de estrategias y proyectos de comunicación, con estudios en innovación y emprendimiento. Actualmente es director de la Oficina de Comunicaciones de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, desde donde ha venido trabajando la realización de proyectos de comunicación desde el año 2009. Además, es editor general de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Actualidad Ambiental, agencia informativa de temas ambientales que nació por iniciativa de la misma organización. Tenemos un panel de lujo y creo que vamos a tener una información muy interesante. Pero para comenzar, como ustedes saben, queremos que ustedes participen. Los invitamos a que respondan la siguiente encuesta que será enviada a sus pantallas. ¿Crees que la pandemia ha generado oportunidades para la agenda medioambiental? ¿Sí, no o tienes dudas? ¡Wow! ¡Qué interesante! En la medida que vienen respondiendo, hay un vínculo claro y una oportunidad clara para la agenda medioambiental. Muy bien, hemos tenido 112 respuestas de los 157 que nos acompañan. Tranquilos, después volveremos para ver las respuestas finales, pero claramente parecería que tenemos una oportunidad interesante para el periodismo ambiental en el país. Ahora le cedo la palabra a Jimmy, quien realizará la moderación del panel. Muchas gracias. Adelante, Jimmy. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la buena introducción. Lo mío va a ser bastante corto, en realidad. Va a ser una introducción mucho más acotada. Y para entrar un poco en el terreno ya de lo periodístico y poder conversar con los periodistas y la periodista que nos acompañan hoy día, voy a presentarles antes una infografía
que desarrolló el proyecto Infraestructura Natural. Entonces, acá está. Esta infografía se hizo hace algún tiempo ya, de hecho se realizó antes de que pase la pandemia, y es un análisis sobre la presencia de algunos temas, sobre todo ligados a gestión hídrica, a agua, en los medios de comunicación. El resultado, este es un resultado de hecho ya un poco antiguo, pero que sí marca una tendencia, no es algo muy alejado de lo que todos podemos suponer, es que temas de infraestructura gris quiero decir desde construcciones diversas, represas, cemento, ocupan más espacio que aquellas cosas a las que denominamos infraestructura natural, ¿no? En la prensa. Y que incluso cuando tocamos esos temas relacionados a infraestructura natural, estos se asocian más a gestión de riesgos de desastres que a otra cosa. Entonces, gana más la noticia en torno a la tragedia, en torno a lo que muchas veces lamentablemente es cotidiano en el caso de Piura, por ejemplo, con el fenómeno del Niño y de muchas otras regiones más, antes que un análisis. Pero esto no siempre es así. De hecho, en los últimos años se ha venido desarrollando varios ejemplos que pueden dar fe de que el periodismo puede realmente aportar a este debate. Y acá hay algo sobre lo cual yo quiero hacer énfasis, y es, tomemos estos ejemplos que vamos a presentar hoy día como casos sobre los cuales se puede realmente incidir, investigar, desarrollar más cosas a futuro. Lo que nos está dejando la pandemia es el ejemplo claro de que si repetimos la misma fórmula, se podrían volver a cometer los mismos desastrosos resultados. Esto suena fatalista, yo lo sé, pero no quita en realidad que podamos también escuchar algunos de estos aprendizajes y conversar. Entonces, primero, Alberto, no sé si me escuchas. ¿Está Alberto? Tal vez Alberto justo ha tenido un problema hoy día con nuestros amigos del servicio de luz. Ya varios de los peruanos deben saber a qué me estoy refiriendo. Es un problema muy regular en estos días, y si no está en este momento está haciendo todo lo posible para conectarse. Pero sí tenemos a Gustavo Guarnizo. Gustavo es un periodista que ha realizado una investigación muy interesante desde Radio Cutibalú, y es una radio regional muy reconocida, y su investigación se denominó La amenaza sobre el maná de Piura. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Jimmy, buenas tardes a todos los que están conectados a esta hora a través de este webinar. Gracias, Gustavo. Vamos a comenzar contigo y voy a hacerte una pregunta en torno a la investigación, al reportaje. Es una serie de reportajes radiales en realidad que realizaste, que hablan sobre deforestación y sus consecuencias sobre los páramos de la región. Háblame un poco cuánto tiempo te llevó desarrollar a ti y a tu equipo esta serie de reportajes y qué hallazgos encontraron. Claro, sí, como lo dijiste, este fue un informe más o menos que se trabajó a fines del 2018 a inicios del 2019. Lo empezamos a trabajar más o menos desde agosto del 2018, y en diciembre ya tuvimos algunos primeros resultados del trabajo que estábamos haciendo, ¿no? El título del reportaje, como tú lo dijiste, La amenaza sobre el maná de Piura, trata un poco de recoger esos peligros, esos riesgos que, digamos, están actualmente latentes sobre los ecosistemas que garantizan el servicio de agua para toda la región Piura en realidad, ¿no? Todo Piura y todos los usos, no solamente uso poblacional,
sino también agrícola. Y lo que identificamos en ese momento, y que es algo que ya está presente desde hace varios años, es el tema de la ampliación de la frontera agrícola, porque la población también se aumenta. Entonces, esta población busca mecanismos para sobrevivir, ¿no? Entonces, en la sierra de Piura, puntualmente en Ayabaca y Huancabamba, las actividades que priman en la población son la ganadería y la agricultura. Entonces, la población se incrementa, buscan mecanismos para sobrevivir, y uno de ellos son las actividades económicas, como es la agricultura y la ganadería, ¿no? Y además, lo que también identificamos es que no había como que un estudio oficial de parte de las autoridades, llámese gobierno regional, el Ministerio de Ambiente, o otras que estén relacionadas para, digamos, conocer el estado situacional de estos bosques de neblina y también de los páramos, ¿no? Entonces, eso también era una limitante porque no te permite conocer si es que los están conservando, si es que no los están conservando, ¿no? Ha habido una serie de avances en los últimos años, promovidos principalmente por las comunidades campesinas y también por las rondas campesinas, que son los que defienden estos ecosistemas, para conseguir que determinadas áreas sean consideradas áreas naturales protegidas, desde el punto de vista privado o también desde el mismo Estado, ¿no? Entonces, pero del Estado, como que una política sostenida y con una visión a largo plazo de qué es lo que se quiere conseguir, en ese momento no identificamos, ¿no? Yo me he enterado que en los últimos meses sí ha habido un trabajo más fuerte, sobre todo de reforestación, pero en ese momento o no se conocía o no había tampoco un estudio formal, ¿no? Y la otra amenaza que también que ya estaba presente y que continúa, digamos, es sin ser radicalista, ¿no? Sin decir amenaza, sino el riesgo que hay es el tema de la actividad minera, ¿no? Hay un proyecto que se está impulsando desde el Ministerio de Energía y Minas, que es el proyecto minero Río Blanco, para explotar un yacimiento de cobre en las comunidades campesinas de Llanta y también de Segunda y Cajas. La comunidad campesina de Llanta está en el distrito de Pacaypampa de Ayabaca, y la comunidad campesina de Segunda y Cajas en el distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba, ¿no? Precisamente en las zonas de influencia de estos bosques de neblina y también de los páramos, ¿no? Entonces, ahí como que hay una lucha entre las comunidades campesinas y los promotores de la minería, ¿no? Luego seguramente ya conversaremos qué es lo que, digamos, está en riesgo también ahí, ¿no? Porque para que se apruebe este proyecto tiene que haber la licencia social o la consulta previa, no sé, pero las comunidades tienen una posición muy fuerte de no permitir que se desarrolle esta actividad minera, ¿no? Entonces eso más o menos fue lo que recogimos en el reportaje, y hicimos dos partes. Primero, un poco exponiendo lo que había en el tema con la población, ¿no? Que es la actividad agrícola y también la actividad ganadera, y la otra parte nos concentramos un poco en el tema de la actividad minera, que también estaba latente en ese momento, ¿no? Un poco las dificultades que tuvimos para, digamos, elaborarlo. Quizá no había mucha, como te digo, mucha información en relación al estado de los páramos. Sí, tuvimos acceso a un estudio del Ministerio de Ambiente, pero era antiguo, no era reciente, y en ese estudio, que se había hecho a través de una consultoría, se decía, ¿no? Y mencionaba ya algunos páramos con algunos nombres específicos que se estaban degradando. Entonces, ahí se evidenciaba la necesidad de que haya una política urgente para poder
conservarlos, preservarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque son precisamente estos ecosistemas los que, como dije al inicio, garantizan el tema del acceso al agua en toda la región, ¿no? Perfecto, Gustavo. Gracias por tu relato y por detallarnos todo lo que significó crear esta serie de reportajes. El acceso a la información no siempre es fácil. Eso es algo con lo que muchos periodistas tenemos que lidiar en el país. Entonces, y eso es algo que incluso en algunas regiones y con temas tan sensibles como los que tú estás detallando, es importante tomar en cuenta, ¿no? Y evidenciar, además. Ahora quiero ver si ya Alberto nos está acompañando. Alberto, no sé si nos escuchas. ¿Me escuchan? Sí, Alberto, te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Bien, complicado con la conexión. Han cortado la luz en toda la zona. Pero bueno, ahí vamos. No sé si estoy hablando solo por el teléfono, si me están viendo. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Soy editor de La Mula y encargado específicamente de la sección La Mula Verde. Una sección que desde el 2014 la tenemos en nuestra plataforma con el propósito de difundir noticias, historias de temas ambientales, especialmente de cambio climático, pero siempre vinculados con las sociedades originarias, también con el sector privado, académico y obviamente con el aparato gubernamental. Me invitaron a esta reunión porque tuve la oportunidad de hacer un reportaje sobre siembra y cosecha de agua en Arequipa y Cusco. He escuchado a Gustavo, es una historia muy, muy importante, interesante. Les cuento que rápidamente en el 2018, con los amigos de CPDA, tuve la oportunidad de ir a Chalhuanca. A las alturas de Chalhuanca fue mi primer contacto con este centro poblado del distrito de Yanque, en la provincia de Cayoma, en Arequipa. Y pude conversar con alguna gente y regresé a Lima con el bichito, con la curiosidad de cómo Perdona, peruanos que no Alberto, están en el escenario de la agenda están trabajando de una manera muy similar a lo que se discute, por ejemplo, en las COP, en las convenciones de cambio climático que organiza la ONU. Yo he tenido la oportunidad de participar en 4 COP de cambio climático y una de biodiversidad. Y bueno, siempre escuchaba a los negociadores, eran funcionarios gubernamentales de todo el mundo. Creo que tenemos algún problema de conexión, pero vamos a regresar en breve con Alberto. Es un día, es un día premiado para muchos limeños hoy. Han pasado algunas cosas raras y eso incluye cortes de luz en algunas zonas. Y Alberto está haciendo todo lo posible para poder acompañarnos hoy día y narrar cómo es que realizó este reportaje tan interesante que además ganó el Premio Nacional Ambiental. Entonces vamos a esperar que Alberto se conecte en un momento más y por ahora voy a invitar a Elizabeth Sala. Alberto, ¿ya estás? ¿Me escuchas? Sí. Sí, Sí, antes de que me vuelva a caer. Les comentaba. Bueno, ¿me escuchan? Sí, pero creo que se está escuchando doble audio. No sé si hay una interferencia por ahí, tal vez de otro celular. A ver, ¿ahora me escuchan? Te escuchamos bien, pero tal vez no pongas en altavoz porque se escucha doble celular. Ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ya, bueno, entonces, en todas esas convenciones siempre he escuchado a funcionarios, a organizaciones civiles, a académicos,
hablar, sugerir, opinar respecto de cómo enfrentar el cambio climático. Finalmente, en la COP21 de París, en el 2015, se firmó el acuerdo de París, se suscribió al siguiente año, el Perú es uno de los firmantes del acuerdo, y yo me tomé de ese acuerdo del artículo 3. El artículo 3 sugiere a los estados a que consideren en sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático al saber y conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Ese fue el inicio, el gancho de mi reportaje periodístico, y como les digo, ya en el 2018 había ido a Chalhuanca, Arequipa. Decidí también ir a Cusco, a Huacapunco, en el distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo. Dos escenarios distintos, pero con la misma idea. Y esta es una idea que ya antes existía, almacenar las lagunas con las aguas de las lluvias, pero acá actualmente ya se le conoce a toda esta actividad como siembra y cosecha de agua. Entonces, mi propósito era visibilizar a peruanas y peruanos altoandinos en la adaptación al cambio climático, para decir no solamente a las autoridades, sino mostrar a los ciudadanos, a los colegas, que mira, que en las alturas, a más de 4.000 metros, están trabajando con el agua, y no solamente para sus centros poblados necesariamente, como en el caso de Chalhuanca, parte de esa agua que almacenan llega incluso a la ciudad, ¿no? Entonces incluso la industria se favorece con parte de esa agua que almacenan en las alturas. Bueno, fueron 4 viajes, ida y... Tenemos nuevamente problemas con la señal de Alberto, pero vamos a regresar en un momento con él. ¿Nos escuchas, Alberto? Si me escuchas, creo que con dificultad me escuchas. Esto es algo muy usual en muchas de estas transmisiones en vivo, sobre todo en días como estos donde el internet no ayuda. Estás en silencio, Alberto. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, ya me perdí con tanta interrupción, pero... Nos contaste que habías hecho hasta 3 viajes para poder desarrollar tu reportaje. Sí. Bueno, prepararme, ¿no?, para los viajes a la altura. Eso también es algo que tiene que tener en cuenta el periodista, ¿no? En mi caso soy hipertenso. El primer viaje que Jimmy fue el testigo de cómo me chocó la altura, que se sumó a ciertas preocupaciones, a cierta tensión con la que ya había iniciado el viaje. Para los siguientes viajes sí tomé todas las precauciones del caso. Me preparé mentalmente también y físicamente también, porque hay que subir, ¿no? Hay que caminar, y si bien no se puede ir al mismo ritmo de la gente de Chalhuanca o de Huacapunco, igual había que subir, trepar, caminar y estar cerca de ellos para que me contaran. En concreto, era la historia de los peruanos y de las peruanas de las alturas para adaptarse al cambio climático. Ellos, sin duda, no conocen, no consideran la variabilidad climática, no la consideran como este concepto de cambio climático o crisis climática. Saben de que las lluvias se han desordenado, a veces vienen momentos en los cuales en los últimos años la temporada de lluvias está entre 2 meses y medio y 3, y luego hay 9 meses largos, ¿no?,
meses en los cuales no llueve. Entre mayo y agosto, más o menos, hay heladas, los pastos se tornan amarillos, se secan, y luego hasta no. Sí, hemos perdido a Alberto, lamentablemente. Vamos a tratar de seguir conversando con él un poco más adelante, pero sí ha sido un reportaje importante. Como él mencionó, ha llegado a viajar varias veces a la zona, ha conversado con expertos, y de hecho tomó este tema como algo casi personal, importante para él. En un primer viaje a la zona, Alberto no llegó a poder recoger toda la información que quería. Tuvo algún problema de salud, pero se preparó y regresó más de una vez. Y eso fue importante, ¿no? Cómo pudo ligar toda esta información que está relacionada, de hecho, en gran medida, a conocimiento tradicional, con los conocimientos científicos y la información académica que está por ahí. Ahora voy a pasar a Elizabeth Salazar. Elizabeth Salazar es periodista de Ojo Público. Alberto, en un ratito más regresamos contigo. Creo que ha quedado claro el punto, y de hecho quiero aprovechar también para pedir a todos los que nos están siguiendo esta transmisión, este webinar, que puedan hacer sus preguntas a nuestros panelistas. Ellos van a estar gustosos de poder responder a sus interrogantes. Pero ahora vamos a continuar con Elizabeth. Elizabeth, no sé si me escuchas, si puedes prender tu micro, por favor. Y tu video. Sí, los escucho, ¿me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias por estar acá. De hecho, es importante porque Ojo Público hoy día, esto es muy actual, hoy día ha publicado un informe muy interesante sobre bofedales y cómo se está cometiendo una práctica que atenta contra estos espacios que son tan importantes en realidad y que son tan desconocidos además. Pero para ahondar sobre eso, Elizabeth, yo quiero que nos comentes sobre todo de qué trata la investigación, cómo se desarrolló. Háblanos un poco de ello. Claro, esta investigación aborda lo que está sucediendo en una localidad campesina acá muy cerca de Lima, en la Sierra de Lima, que es en Santiago de Calampoma. Puntualmente aborda cómo se está depredando los bofedales de la zona, que son las reservas de aguas más importantes para la capital. Y recordemos que estamos en una zona desértica, la zona de sierra, que pueda tener con posibilidad de cultivos en Lima, y sobre todo si a eso le añadimos la altura, es escasa en agua. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hemos encontrado en esta investigación? Es que definitivamente está habiendo, sin ningún control, una depredación, una extracción de bofedales, y se está comercializando en el mercado local para generar sustratos, para generar abono orgánico a determinados viveros. No hay ningún control en esta cadena de comercialización ni en la cadena de extracción, ni siquiera está sancionado en el Código Penal o fiscalizar. Hay que entender aquí una cosa, ¿no? Que estos ecosistemas son esenciales para la calidad del agua que tomamos. La extracción masiva de los bofedales tiene secuelas en el medio ambiente, afectan la disponibilidad de agua en toda la cuenca y sobre todo ocasiona un impacto económico en las comunidades campesinas aledañas, porque las dejamos sin pasto para sus animales. Hay que entender que los bofedales son como una suerte de esponja que pueden almacenar el agua cuando hay abundancia, y cuando hay escasez las empiezan a soltar paulatinamente. Entonces, ¿qué pasa? Están llegando estas grandes mafias, estos grandes grupos que ha habido desde siempre, pero que ahora durante la cuarentena han ampliado su accionar porque no hay ningún tipo de control. Y están drenando y están retirando esto para simplemente llenarlo en camiones y llevárselos para comercializarlo, como decía al principio, en viveros y en otro tipo de negocios que requieran sustratos e insumos para jardín. Es gravísimo porque sí hay estudios, y en el informe se va contando diversos estudios que se han hecho para identificar cómo
el sustrato que se vende, el abono que se vende, tiene componentes que dan a entender que partieron de bofedales. Entonces lo que se comercializa en el mercado local sí proviene de allí. Hay indicios que señalan esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y en esta investigación muestra, como muchas otras investigaciones ambientales, en la falta de datos oficiales, la falta de investigación actualizada por parte del Estado. Y no solo en esta investigación de bofedales, el Ojo Público viene investigando los temas medioambientales desde mucho tiempo. El tema del agua es un factor importante para nuestro reporteo. Hicimos un especial que se llama, bueno, Los Dueños del Agua, donde analizamos profundamente también cómo se reparten las licencias de agua y quién tiene o no control sobre estas fuentes originales. Y la constante, ¿no? Ese problema constante de tener información del año 2012, del año 2016, información que pueda ser reservada, que se requiera levantar por acceso a la información, y aun cuando uno la solicite, el Estado no la condensa, no la tiene sistematizada de esa manera, o sencillamente no han hecho estudios al respecto. Por ejemplo, no hay estudios concretos sobre cuántos bofedales, ni cuántos, cuál es el sistema actual, cómo va nuestro ecosistema en la actualidad. Hay un estudio sí importante que citamos ahí, es el Consorcio para el Desarrollo Sostenible para la Ecorregión Andina, que es CONDESAN, que ha identificado que en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y Mantaro ya hay alrededor de 2.637 hectáreas de bofedales degradadas, solo en estas cuencas. Pero son estudios particulares, ¿no? A nivel de Estado, la información, cuando uno quiere hacer investigación medioambiental, es difícil justamente por la poca importancia que se le da al tema, ¿no? Podemos tener de repente data en otros campos, económico, data política, actualizada mensualmente. ¿Qué es lo que no ocurre en el tema medioambiental? ¿Qué es lo que no ocurre cuando uno analiza el uso de las fuentes de agua? Sobre todo en reservas tan complejas como esta. Lo que esta investigación revela, bueno, es cómo se está moviendo, qué tan fuerte es la voracidad de estos depredadores, ¿no? Que incluso se compara que el tiempo geológico que requiere la formación de suelos orgánicos no llega a recuperarse completamente luego de un saqueo masivo como el que estamos reportando aquí. Basta una semana para que los depredadores arrasen con el trabajo de más de 7.000 años del bofedal, todo lo que le costó formarse. Y nadie lo está viendo. Los campesinos, los comuneros, las familias que viven alrededor de estas zonas han intentado alertar. De hecho, algunas han sido agredidas, como se cuenta en la historia, pero al no existir un marco legal, un código penal ni nivel normativo que mencione qué tipo de acciones se pueden hacer o no se pueden hacer al respecto, es una barrera importante. Cuando uno consulta a las autoridades sobre la reducción de los bofedales, el argumento principal es que se reducen por el exceso de pastoreo. No se está considerando este factor de extracción, de depredación, ¿no? De comercialización de determinados grupos que hayan encontrado acá un nicho para hacer negocio. Como propuesta, bueno, hay algunos funcionarios del Ministerio del Ambiente que desde inicios de año están tratando de evaluar un proyecto normativo que pueda proteger estos humedales, determinar quién serían los órganos competentes para hacer una intervención en esta gestión. Pero hasta la fecha, bueno, el proyecto ha sido prepublicado, no se ha visto realmente cuál es la redacción del mismo, y bueno, y en este contexto, como decía al principio, de pandemia, tampoco se ha acelerado. Hay una preocupación evidente dentro de la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales. El procurador Julio Guzmán Mendoza presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Especializada de Matucana, que es donde quedan los bofedales que se narran en el reportaje, por depredación de flora en Calampoma. Pero bueno, es un proceso que recién inicia y tenemos que darle seguimiento para ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. Bueno, esto es lo que cuenta el reportaje. Lo que se ha hecho aquí es tratar de darle una mirada analítica, académica. Hay mucha información de contexto para explicar a veces un
problema que no puede sonar tan cercano a aquellos que no hacen cobertura medioambiental, y se echó mano de la fotoilustración, que nos parece importante para poder resaltar y destacar determinados momentos de la historia, una suerte de, no llega a ser un cómic, pero es una suerte de ilustración con comentarios, una fotoilustración con comentarios que ayuda a resumir y a entender y llegar a nuevos públicos para explicar este problema. Muchísimas gracias, Elizabeth. Es una investigación bien importante, bastante interesante, bien desarrollada, con muchas aristas, y que de hecho, entrando a ojo público ya la pueden ver. Y además, para agregar algo a lo que ya ha dicho Elizabeth, hay una investigación, una denuncia en marcha, el Ministerio del Ambiente está un poco en eso, y además hoy día el viceministro Gabriel Quijandría ha lanzado un tuit a partir de esta investigación, destacando que ya se encuentra una norma, una propuesta de norma que va a permitir enfrentar el problema, y que esta propuesta está por ser validada con el Comité Nacional de Humedales. Entonces, eso es además un ejemplo de cómo el buen periodismo puede realmente llegar a mover acciones, cambios, de llegar a ser no solamente una buena historia y una buena narrativa, sino puede abrirse paso gracias a la verdad que desarrolla. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora vamos a regresar, vamos a llevar adelante la segunda ronda de esta webinar. Y Alberto, no sé si estás ahí para poder hacerte la primera pregunta de esta ronda. Y la pregunta es, tú tienes de hecho, un largo trabajo como periodista. No está Alberto. Bueno, vamos a seguir entonces con Gustavo. Gustavo, tú tienes un largo trabajo también como periodista viendo temas regionales diversos. O sea, Radio Cutibalú no es un medio que se especializa en temas regionales, pero en temas ambientales, pero sí hay muchos temas ambientales que son de importancia para la región. Entonces, la pregunta va en torno a, tú has tenido que eventualmente vender este tema a tu editor, y el poder compartir estos temas que parecen a veces un poco mucho más especializados y no cercanos a la agenda, puede ser difícil. Quiero que nos des algunas recomendaciones sobre cómo vender estos temas a los editores, y además cómo hacer para que estos temas no se queden en la nota del día, ¿no? ¿Cómo hacer para profundizar en ellos? ¿Cómo hacer para que no sea solamente una noticia corta, sino además un reportaje largo, bien desarrollado, como es el que hicieron ustedes en Radio Cutibalú? Claro, sí, es muy importante lo que tú mencionas, porque ciertamente abordar esta temática es un poco compleja, no es un tema que digamos, tengas ya el titular y se pueda, vamos a decir, vender en el día a día, sino que tienes que conseguir cierta cantidad de información que tenga sustento para poder afirmar lo que tú vas a poner en ese reportaje, ¿no? Considerando la experiencia con la que trabajamos, era interesante porque en sí cuando nos concentramos en los bosques de neblina y en los páramos, también es un tema que está muy relacionado con otras actividades. Lo dije al inicio, ¿no? Los bosques y los páramos no solamente dotan de agua para el uso poblacional, sino también para el uso agrícola, ¿no? Entonces, ahí hay otro ámbito de, vamos a decir, de audiencia que estaría interesado también en conocer sobre la conservación de estos ecosistemas, ¿no? Porque habría también una afectación económica al sector agrícola de Piura, que es muy importante, ¿no? De ahí, de estos ecosistemas captan el agua para la represa de Poechos,
que lo dicen varios expertos, es el corazón de la actividad económica de Piura, porque se irrigan los valles del Chira, el valle del Bajo Piura, el valle de Sechura, ¿no? Entonces, imaginemos en un momento que estos ecosistemas se pierdan, que podría pasar en este aspecto económico, ¿no? Y luego también el potencial turístico que tiene por la diversidad de recursos, de especies, animales y también forestales que ahí hay, ¿no? Y que de cierta manera las autoridades tampoco le prestan mucha atención a esto. Y la sensación que hay es que se quiere impulsar un modelo económico basado en actividades extractivas y no en el tema de ver otros campos que la misma población lo pide, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto muy importante que sí puede ser interesante e importante plantearlo en este caso a los editores, ¿no? Yo cuando ya terminé un poco más o menos la recolección de información y ya determiné que habían algunos ejes que podrían ser interesantes, también encontré que la deforestación de estos ecosistemas, de los páramos y los bosques de neblina, también estaba ligado al tema de la prevención de desastres. Porque un experto me dijo que, digamos, en los últimos años había aumentado la deforestación. Entonces, y él hizo una comparación con el fenómeno del Niño del año 2017, ¿no? Entonces él dijo, llovió 4 días, si hubiera habido la cantidad, o si los bosques de neblina y los páramos hubieran mantenido su estado, digamos, esa lluvia fácilmente pudo haber sido resistida por esta infraestructura natural y hubiera impedido que toda esa agua de la lluvia baje a las partes, precisamente pues a la zona urbana de Piura, ¿no? Entonces, pero como no lo había, o sea, porque la deforestación había avanzado, entonces fue muy rápido que en el primer día de lluvia, en el segundo día de lluvia, toda esa agua bajó, ¿no? Entonces, y bajó con otras cosas y finalmente contribuyó, no fue determinante, pero contribuyó a que se dé el fatídico 27 de marzo del 2017, ¿no? Donde se inundó Castilla, se inundó Piura y se inundó también los distritos de Catacaos y Curamori en el Bajo Piura. Entonces, ahí, bueno, pues que tú menciones esto y que hagas una exposición, voy a decir, clara y convincente de que estos ecosistemas son importantes, tienen que recibir atención, pues sí, el editor te lo va a considerar, ¿no? Porque, bueno, al menos en Cutibalú, sí se ve el tema del impacto de la noticia, porque tienes que, digamos, captar audiencias, ¿no? Sí. Pero es importante cómo se aborda también el tema, ¿no? Y en el informe que trabajamos, al igual que Elizabeth, tenía opiniones de expertos. También nos basamos en algunos estudios que, como al igual que en la nota de Lima, no eran tan actualizados, pero ya, digamos, sentaban algunas bases de que esos ecosistemas se estaban degradando y ayudaban a la hipótesis, a la tesis de que los bosques y los páramos necesitaban atención, ¿no? Y cuando lo trabajamos, recogimos no solamente texto, ¿no? Es algo que el tema de la multiplataforma te permite trabajar otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, pudimos poner varias fotos y trabajamos el reportaje de radio o una especie de podcast, y también hicimos un video con algunas imágenes que conseguimos, ¿no? Entonces fue como que un poco más completo y se usó para las redes sociales, se usó para la página web y el tema de la radio, ¿no? Que fue complementario. Entonces, eso, ¿no? O sea,
creo que plantear bien el interés social que puede tener la nota es muy importante para conseguir un espacio en el medio, ¿no? Claro, claro. Es algo que es muy común en varios de los mejores reportajes, es esa, digamos, esa raíz social, humana, de historias personales que están detrás de estos hechos, ¿no? Como bien mencionas, al hablar de estos espacios no estamos hablando solamente de temas ambientales, sino estamos hablando de acciones o omisiones que pueden impactar en la economía y que pueden impactar en la gente, en la vida de muchos peruanos. Muchas gracias, Gustavo, por eso. Elizabeth, quiero pasar ahora contigo. Si puedes poner tu micro y tu video, por favor. Ojo Público, de hecho, se caracteriza por el periodismo de investigación, pero además por su apego al periodismo científico, ¿no? Hay muchos periodistas de Ojo Público que de hecho revisan mucha información científica, y de hecho a ti te interesa mucho la información científica y los temas de salud, además, cosa que ahora es tan importante. Pero a veces lidiar con esta información científica o académica no es fácil. Entonces, ¿qué recomiendas tú para aquellos periodistas o aquellas personas que quieran comenzar a desarrollar reportajes, noticia, información en esta línea, que tenga que ver con periodismo científico, académico, ambiental? ¿Qué recomendaciones les podrías dar a ellos? Bueno, sobre todo en este contexto en que estamos afrontando una avalancha de noticias falsas, de rumores, de una necesidad de información más de base. Es necesario reforzar este lado del periodismo, ¿no? El periodismo más especializado, el periodismo científico, el periodismo ambiental, viene como una suerte de refuerzo. Está en manos de este tipo de periodismo, de los periodistas ambientales y científicos, darle la máxima legitimidad al oficio hoy en día. Y para hacerlo requieres un periodista que se capacite, requieres un periodista que se informe constantemente. Sí, implica ir a las fuentes originales, no solo quedarse y conversar con una fuente o con dos y decir, bueno, ya, lanzo la historia porque estoy con la hora del cierre. Necesitamos leer papers académicos, entender un poco más la terminología, el contexto en que se desarrollan y los plazos en que se desarrollan determinadas investigaciones académicas y hacer de esto ya un hábito. En realidad todo proceso de especialización requiere eso. Si uno está haciendo un trabajo de periodismo económico, de periodismo de salud, de periodismo ambiental, científico, requiere ir a las bases, a las normas originales, a los papers, cómo surgió, no dejarse guiar por rumores, no dejarse guiar por una o dos fuentes, porque incluso por más méritos y cartones que tenga, siempre pasa por el filtro personal, siempre pasa por la opinión de este experto, de este funcionario, por su visión y su concepción de determinadas cosas. Y lo que el periodista tiene que hacer es coger un poco de lo mejor de todos los mundos, ¿no? Ir revisando esta fuente, no necesariamente darle 100% del crédito, sino revisar una segunda, una tercera y tratar de comprender un problema, tratar de comprender el sistema, como le decimos. Cuando se hacen este tipo de investigaciones, en general, más allá de la temática que uno quiere entrar, tienes que empaparte a nivel documental. ¿Qué salió, qué ya no salió, cuál es el origen, la raíz? Rastrear un dato hasta su nacimiento. Y de ahí empezar a entender la terminología. Luego, entender las instituciones que están detrás de este tema. Si estamos hablando del tema ambiental, quiénes son las organizaciones civiles, políticas, actores, ministerios, cómo funciona, cuál es su organigrama, de quién depende la responsabilidad o la acción sobre determinado tema, porque puede que nos digan A, B, pero al final vemos que a nivel documental es C y D, solo que nunca habían puesto el foco o la luz sobre estos personajes. Cuando podemos comprender o
nos acercamos, porque finalmente uno es periodista, no llega a reemplazar al oficio, no llega a reemplazar a la profesión, pero nos podemos aproximar a la comprensión de esto. Y no lo hacemos solos, necesitamos tener aliados, expertos en ese tema, en esa materia. El periodista tiene que trabajar muy junto, muy en horizontal, con quienes conocen del tema, con los académicos, con los científicos, y tratar más bien nosotros como periodistas, como medio de comunicación, de aterrizar ese lenguaje, aterrizar ese conocimiento, poder darle un poco un revés y poder mostrarlo a la ciudadanía de acuerdo a los puntos que les interesan. Y la clave aquí es no analizarlo como un hecho aislado. Todo fenómeno ambiental, todo fenómeno económico, todo fenómeno social y científico se desarrolla en un contexto, se desarrolla con un entorno social, se desarrolla con gente, con personas a las que les afecta, a las que les impacta. No podemos hacer un análisis separado, porque el periodismo no es justamente lo que nosotros no vamos a tratar de emular, es hacer un paper académico, sino vamos a ver a quién le impacta este problema, cuáles son las consecuencias en el día a día, en la persona, en el hábito de esta comunidad. Bueno, podemos hablar de los bofedales, pero también hablemos de a quienes les afecta que estén depredándose los bofedales. En este campesino que narramos en la historia, cómo pierde sus animales. Y pierde sus animales porque ya no tienen una fuente de alimentación que surgía o que se sostenía en base al agua que conservaban en estos humedales altoandinos. Es una cadena. Siempre los fenómenos ambientales, los fenómenos científicos generan una cadena de reacciones donde está la gente. Y como periodistas no podemos dejar de mirar ese lado, el lado humano de estas historias, pero siempre con esta base documental y con el apoyo de los expertos en paralelo, ¿no? Sí, como bien dices, sí, como bien dices, Elizabeth, es la importancia de contextualizar y de darle rostro a esta información, a estos datos, ¿no? No simplemente basar los reportajes en informes académicos, sino ir un poco más, darse el tiempo, y al final eso trae resultados. A ustedes les ha traído resultados, son conocidos porque ese es algo, están demostrando que es algo que se puede hacer bien y que desarrollar el periodismo con tiempos, bien desarrollado, al final puede ser hasta más beneficioso. Vamos a regresar sobre eso, porque quiero hablar contigo en un momento más sobre ya los retos a futuro del periodismo, a partir de tu experiencia y la experiencia de Ojo Público en temas ambientales, lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia. Y también quería conversar con Gustavo un poco, que está acá con nosotros, porque lo interesante de Gustavo es que él de hecho tiene un desarrollo y un enfoque para estas notas, para estos reportajes, desde una zona en específica, como es la región Piura, y lo que está sucediendo ahora con la pandemia es que está afectando a muchas personas de manera distinta. De hecho, está afectando al periodismo y a las empresas periodísticas como modelo de negocio también. Pero Gustavo, si yo te pidiera a ti sacar una lección a partir de todo lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, una lección que debamos evidenciar a futuro, ¿cuál crees tú que sería esa lección? ¿Cuál crees que sería esa lección aprendida que te gustaría compartir con todos quienes estamos escuchando el webinar hoy día? Una lección, bueno, si me preguntas a nivel periodístico, una lección que, digamos, digamos, logrado identificar o he aprendido en las últimas semanas es que los problemas que tenemos como sociedad, que tenemos como país,
no se han ido con la pandemia, o sea, con lo que estamos viviendo, ¿no? Los problemas siguen ahí, solamente que ahora los focos o la atención pública, la atención de las autoridades están concentradas principalmente en el sistema sanitario porque es muy precario y obviamente el colapso de los hospitales afecta a todos, ¿no? Entonces, pero los otros problemas, la contaminación ambiental, la corrupción, siguen ahí. Entonces, algo que, digamos, estoy viendo en los últimos días es que tenemos que aprender un poco a vincular, considerando las preguntas que nos enviaron, vincular precisamente la pandemia con esos problemas que siguen ahí, ¿no? Por ejemplo, en el tema del acceso al agua, el gobierno y el Ministerio de Salud, los mismos gobiernos regionales enviaban mensajes y envían mensajes, ¿no? De que lávate las manos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los mensajes principales que dan. Pero es irónico que en algunos asentamientos de las mismas ciudades no tengan acceso precisamente a agua de calidad, ¿no? Entonces, en Piura, por ejemplo, tenemos, en Cutibalú hemos seguido 3 casos muy puntuales del distrito de La Unión, del distrito de Las Lomas, y aquí mismo en el mismo Piura hubo un asentamiento que se llama Upislae, donde más o menos entre el 2012 y 2013 iniciaron proyectos millonarios para que tengan acceso a agua y alcantarillado, pero actualmente a julio del 2020 esos proyectos no están terminados, ¿no? Entonces no tienen acceso a agua y no se pueden obviamente lavar las manos, ¿no? Entonces una lección es vincular siempre los problemas de siempre con algo que está latente ahora, ¿no? Como por ejemplo la pandemia. Y a nivel de sociedad, una lección, no sé, pienso que siempre se priorizan otros aspectos, creo, ¿no? No, pero no los problemas estructurales, ¿no? Y yo pienso que en el tema ambiental es algo es estructural que está ahí y que si no se toma en cuenta ahora, va a tener repercusiones en el futuro, ¿no? En la salud, por ejemplo, en el tema económico también. Precisamente ahora, por ejemplo, en el distrito de La Huaca, hay también una empresa que tiene un permiso por 30 años para quemar caña de azúcar. Entonces, la población se pregunta cómo es que esa empresa consiguió ese permiso si se supone que ha debido tener una especie de licencia social para conseguirlo, ¿no? Entonces, no se explican y yo también les pregunto y les digo, pero ¿cómo? Si han debido consultarles a ustedes, ha debido haber alguna una especie de consulta, reuniones con la comunidad. Entonces, eso es algo que está ahí, ¿no? Son problemas que como sociedad tenemos que manifestarlos y como medios de comunicación también ponerlos en la esfera pública para que haya un debate entre los ciudadanos y también entre las autoridades y aunque suene utópico, siempre promover el bien común, que es algo que nos enseñan en las facultades de comunicación de las universidades, ¿no? Y que quizá cuando ya estamos en el ejercicio nos olvidamos un poco y nos dejamos llevar por otros aspectos, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí, y ahí has tocado varios temas que son importantes. Estamos hablando de temas de salud, estamos en medio de una pandemia y estamos todos sufriendo estas consecuencias, y uno de los primeros mensajes que hemos recibido todos, como tú bien dices, es lávense las manos, ¿no? Pero es un mensaje tan simple como ese para muchos peruanos no es tan fácil de desarrollar, ¿no? El acceso al agua de calidad y cantidad, o sea, la seguridad hídrica, que es de lo que estamos hablando, no es algo que está del todo garantizado y que depende, de hecho, no solamente de cuestiones como infraestructura gris, sino además de infraestructura natural, de conservar bien algunas zonas, de apelar muchas veces a conocimientos tradicionales, como es lo que investigó Alberto. Muchas gracias por tu comentario y tu aporte, Gustavo. Elizabeth, quiero un poco ya para finalizar este webinar, quiero hacerte una pregunta.
Y la pregunta es, bueno, está claro que el periodismo ambiental es importante, tiene que estar presente, o por lo menos los periodistas especializados enfocados en los temas ambientales. Ahora, también es cierto que el modelo está cambiando, el modelo de negocio de la prensa, y esto también se aplica a varios de periodistas independientes, ¿no? ¿Cuáles crees, porque además Ojo Público es un medio independiente, es un medio es un emprendimiento, yo sea de paso, ¿cuáles crees tú que deberían ser los retos principales para medios independientes, emprendedores como Ojo Público, en este nuevo panorama, en este mundo que se avecina, o que ya está acá? Bueno, la especialización. No se va a competir con la noticia diaria, no se va a competir con los medios tradicionales, con la velocidad de las redes sociales. Lo que se requiere es profundidad. En realidad es un fenómeno que atañe al periodismo en general. El público quiere, lo que se necesita hoy en día es análisis, es investigación, son reportajes a profundidad. Y si hablamos de temas medioambientales, temas de salud, temas de periodismo científico, es lo más escaso que hay, es lo más difícil. Y situaciones como la lucha contra el COVID-19 que hoy estamos afrontando en esta pandemia, ponen en relieve esa ausencia, esa carencia del periodismo en general para poder entender la problemática, incluso para poder acceder a fuentes. Preguntemos cuántos periodistas tienen en su agenda a epidemiólogos, a científicos, a expertos en determinados temas. Es más fácil que tengamos en nuestra agenda, en los números en nuestra agenda periodística, los números de los comisarios o generales de la policía, o de repente de fuentes ligadas a temas políticos, no a expertos en este tema. Entonces, la pandemia ha caído como un remesón a muchos sectores del periodismo, los ha agarrado, por decirlo así, fríos, y se nota en las informaciones que se difunden. Cuando se replican a veces noticias de fuera sin mayor análisis, básicamente como le decimos un copiar y pegar, sin una duda sobre lo que se está leyendo, sin una duda sobre lo que se va a subir a la plataforma o difundir en un medio tradicional. Y eso es crítico en situaciones como la actual, porque generas desinformación, generas temor o generas más bien rumores. ¿Y cuál es el sentido de un periodismo serio, de un periodismo responsable? Sino es más bien tratar de indagar, no llegar primero, sino llegar bien, llegar mejor, llegar en profundidad. Y estos temas requieren tiempo, requieren ese análisis, requieren que los periodistas tengan en sus equipos personas, colegas que se especialicen de acuerdo a su afinidad en determinados temas. Uno no va a poder querer ver todas las temáticas, de repente no está en su ámbito de interés analizar todas las temáticas, pero sí es necesario que el equipo trate de ser multidisciplinario. Ayuda, sirve mucho a impulsar estas miradas porque pensemos que el público necesita esa información, sí la demanda, sí la requiere, y las publicaciones que hacemos en Ojo Público son una prueba de ello. A veces uno puede decir, ese tema es muy denso, ese tema es muy largo, ese tema no les va a interesar. No, sí, tienen bastante lectoría, son mucho tiempo en que se quedan en la nota, y eso se puede ver al analizar el tráfico de los datos. Entonces, la gente sí necesita esa información, está buscando, sino que no tiene, digamos, mayores opciones a veces en los canales tradicionales. Pero el hecho de de que simplemente aparezca un medio nuevo, un medio pequeño, o que sea independiente, no necesariamente significa que vaya a ir de la mano con el rigor. Entonces, son trabajos en paralelo, que debe ser necesario, exigible a todo periodista el rigor, sí. Pero ya vemos que la velocidad, vemos que la necesidad de soltar pronto, de competir en redes, hace que se pierda esta base fundamental. Entonces tenemos rigor, tenemos profundidad, pero también tenemos esta responsabilidad social, ¿no? ¿Qué es lo que informamos? ¿Para quién escribimos? ¿Y por qué informamos esto? Es como un repensar en las bases del periodismo responsable, periodismo social,
pero repensar ya no solo con las herramientas individuales. Hoy en día el periodismo requiere un trabajo multidisciplinario. Como decía en la pregunta anterior, tenemos que trabajar de la mano con expertos, de la mano con académicos, de la mano con gente que conoce el tema. Tenemos que trabajar con ingenieros de sistemas, tenemos que trabajar con visualizadores de datos, tenemos que trabajar con economistas, tenemos que trabajar con muchas personas para poder cubrir o tratar de entender mejor una problemática y llevarla finalmente al lector. Entonces, la recomendación es esa: profundidad, especialización. Hoy en día, en estos tiempos, es necesario quebrar los rumores, quebrar los fake news, quebrar esta ola de cadenas de WhatsApp que ya vemos terminan teniendo una gran credibilidad en cierto sector de la población. Nosotros tenemos en Ojo Público esta sección que es Ojo Biónico, que justamente se encarga de desentrañar esas mentiras de políticos, frases que buscan confundir, y ahora pues en tiempos de pandemia también se asumió el rol de desentrañar estas falsas historias que circulan por las redes sociales. Entonces, la responsabilidad social cada vez es mayor, el periodista tiene que asumir mayores retos en muchas más plataformas, pero sin profundidad y trabajo multidisciplinario va a ser difícil que muchos lo logren. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Creo que está claro, creo que es un buen cierre además, y habla mucho de cómo debemos enfrentar estos temas desde el periodismo. Y voy a quitarles un minuto nada más para ahondar en lo que está diciendo Elizabeth, en la necesidad de profundizar y de especializarnos y de tener más información y poder acceder a otras fuentes y a otros expertos. El proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, del cual formo parte yo, está desarrollando un programa de capacitación para periodistas que va a ser lanzado dentro de poco. Y yo les pido a todos ustedes, a todos los periodistas que me están escuchando y que están en el webinar, que puedan por favor estar atentos a esta convocatoria que se va a lanzar a través de las redes de Forest Trends, Condesan y SPDA. Pueden ver eso en el Facebook y en Twitter más adelante. Así que esa va a ser una buena oportunidad para poder acceder a información valiosa, importante en torno a todos los temas que estamos hablando, y poder también acceder a posibilidades de desarrollar esa información ahora más que nunca. Muchas gracias, Elizabeth, Gustavo y Alberto. Marta, te doy ahora la palabra. Muchas gracias, Jimmy, gracias por esa moderación. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos. Gustavo, aunque no te vemos, ha sido muy interesante escuchar. Y Alberto, que te perdimos, pero que creo que todos estaban muy satisfechos de poder contar con la experiencia de la mula y especialmente de un reportaje como el de Chahuanca. En las notas del chat, ustedes han tenido acceso a esos reportajes, como también los presentó Jimmy, y eso es bien interesante. Y ahora les tenemos una sorpresa final, respondiendo a esa pregunta de si hay oportunidades o no. Creo que esas múltiples recomendaciones que nos han dado, las queremos sistematizar. Queremos saber y ver cómo de esa gran oportunidad que nos da esta situación tan crítica, pero que puede posicionar mejor los temas ambientales y los temas de seguridad hídrica, ¿no? Donde vimos que casi el 79% de la gente ve que hay una gran oportunidad, ¿no? En la pandemia para la agenda medioambiental. Claramente tenemos que aprovechar eso con todas las recomendaciones que hemos recibido. Entonces ahora nos va a acompañar Margarita Reyes de la organización Pataleta de Colombia, que nos va a hacer un cierre gráfico de todo lo que hemos abordado el día de hoy, con una maravillosa talento que tiene esta mujer para la síntesis. Muchísimas gracias. Les quiero compartir mi pantalla y que veamos un poco cómo fue la conversación el día de hoy. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, ¿la puedes volver más grandecita un poquito?
sí, voy a empezar a viajar ya por toda la pataleta y ya la pongo para que se vea toda completa. Entonces, hoy nos convocó el tema de retos del periodismo ambiental frente a la emergencia y la seguridad hídrica. Y lo primero que nos dijeron es, dentro de la producción periodística, hay mucha más visibilidad de todo lo que es infraestructura gris y mucha menos visibilidad de todo lo que es infraestructura natural. Esa fue como la primera gran conclusión que nos presentaron muy al comienzo. Luego nos habló Gustavo. Gustavo hizo un reportaje periodístico en los bosques de niebla y páramos y nos resaltó que allí la presencia de la frontera agrícola es un factor que está dañando el ecosistema. Nos recalcó también que no hay mucha información desde el gobierno y también eso se salió más adelante, y que las actividades mineras también están dañando este ecosistema. Aquí hubo digamos, como un insight, como una iluminación que me llegó, y es que como periodistas fomentemos el acceso a la información. Luego nos habló Alberto. Él nos estaba hablando acerca del proyecto Sembrando Agua para el Futuro. Desafortunadamente hubo como muchos problemas ahí de sonido y comunicación, pero básicamente lo que él nos hizo fue como, o su reportaje, es la unión entre cambio climático y comunidades ancestrales, cómo estas comunidades ya se han venido adaptando y cómo llevar esos aprendizajes y esa sabiduría a estos medios más formales y más académicos tal vez, para que aprendamos de estas adaptaciones que ellos ya vienen haciendo. Él nos dijo también, de pronto para unirlo con las preguntas que se hicieron después, que como periodistas hay que prepararse física y mentalmente para la visita de los lugares. Él nos hablaba de que había tenido que ir a sitios que eran bastante altos y que en una primera visita, pues tal vez esto no lo tomó tan en cuenta y que ya después sí se dio cuenta de que necesitaba como prepararse mejor para hacer esa visita. Luego nos habló Elizabeth de la extracción de bofedales, de cómo se están depredando estos territorios y cómo se está generando ese impacto ambiental, cómo se está generando ese impacto social. Nos habló de esa depredación. Nos dijo, en una semana se pierde trabajo natural de 7.000 años. Y nos dijo, se extrae ese material natural para venderlo en Lima. Una cosa que fue bastante relevante con respecto a esta investigación que se hizo, es que gracias a esta investigación se ha movido el Ministerio del Medio Ambiente, se ha movido el gobierno. Luego nos hablaron de cómo convencer a los editores, fue la pregunta. ¿Cómo hacemos para que estos temas que son relevantes pero que no venden, podamos llegar a los editores y que les interese? Entonces nos decían, hay que buscar campos que estén conectados con los temas ambientales para llegar a diversos públicos. Entonces nos hablaron, buscar siempre los temas ambientales pueden estar relacionados con la parte económica por las comunidades que viven ahí, con turismo, con prevención de desastres. Nos dijeron también, hay que usar diversos canales y diversos recursos. Hay que usar fotos, hay que usar videos, podcasts, porque esto nos va a permitir estar en diversos canales también. Luego nos preguntaron, bueno, ¿cómo es ser un periodista ambiental? ¿Qué es ser un periodista ambiental? Entonces nos dijeron, hay que ir a las bases, a las fuentes, siempre hay que contextualizar y darle rostro a los datos porque siempre hay personas, hay seres humanos detrás de todo este contexto del que estamos hablando. Hay que empaparte muy bien de todos los datos posibles y buscar aliados expertos. Luego nos dijeron, ¿qué lecciones nos deja como todo este tiempo? Y hacia futuro también. Entonces nos dijeron, hay que tener mucho cuidado porque los problemas que ya estaban se desdibujan un poco por el tema de la pandemia, pero tenemos que vincular los problemas que ya existían con la pandemia para que siempre estén presentes. Y los temas sociales ambientales deben ser nuestra prioridad como periodistas, también fue un recuerdo que nos hicieron. Lo último que hablamos fue sobre ese nuevo modelo de negocio periodístico, cómo competir, cómo se transforma este negocio del periodismo. Y nos dijeron, la especialización permite competir con el periodismo tradicional. También nos dijeron, es importante mantener equipos multidisciplinarios para que la información que estemos dando realmente sea rica, realmente tenga muchas fuentes, ¿no? Y
Otra cosa que nos dijeron importante, hay que tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo para hacer el proceso periodístico. Nos hablaron también ahí de responsabilidad social y digamos que yo puse estos 3 temas grandes: acceso a la información, datos e información, porque también muchos de los que nos acompañaron nos dijeron no hay casi datos al respecto del tema ambiental, entonces hay que mirar cómo producir, cómo buscar, cómo hacer que se mueva el gobierno tal vez para que generen datos e información, y nos recordaron otra vez este tema de la responsabilidad social como periodistas. Entonces quiero dejarles un poquito acá como la conversación de la tarde. Perfecto, déjala si quiere otro ratico ya para el cierre. Me parece maravilloso, Margarita. Verdaderamente tienes una capacidad de síntesis maravillosa, y lo lindo es que yo sí creo que hemos visto el día de hoy una gama de información que enriquece a todos los participantes. Tuvimos casi 190 personas de muchas regiones del país: Huaraz, Piura, Moyobamba, Huancayo, Trujillo, Tumbes, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, pero además me encantó ver personas de diferentes regiones de la Argentina, ¿no? El Chaco, como también de Quilmes, y así también personas de Riobamba, de Guatemala. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Como saben, toda la información ha sido grabada y ustedes van a recibir el link de información. También recibirán una pequeña encuesta, ¿no? Por favor, denos toda su retroalimentación. Queremos que estos eventos sean lo más productivos posibles para todos ustedes. Y tal vez yo solo me permito recordarles que todo ha sido también proyectado por Facebook Live. Cualquier sugerencia, comentario, bienvenidos, y todos los que han solicitado certificado también lo recibirán, o si no lo pueden pedir a través de eventos@foresttrends.org. Para finalizar, yo creo que el mensaje es muy claro. Lávate las manos nos tiene que comunicar a la gente de que sepamos si efectivamente sí tenemos agua, y 2, que esa agua viene de unos ecosistemas naturales que hay que proteger, que hay que invertir en ellos para garantizar que nos sigan dando agua hoy y en el mañana. Con esto cerramos y les reiteramos que nos acompañen en el próximo webinar, que será la próxima semana. Esperamos estar hablando sobre el apoyo a las comunidades indígenas, y ustedes todos recibirán invitación. Muchas gracias a todos, y nuevamente, Jimmy, gracias por tu moderación. Elizabeth, Gustavo y Alberto, gracias por estar aquí. Y como siempre, le agradecemos a esas personas que siempre están detrás de nosotros, Sarela, Arlene y Doris Mejía, que nos han ayudado para realizar toda la organización del evento. Y nuevamente, Margarita, gracias por acompañarnos. Adiós y hasta la próxima.